La filtración de la denuncia de Emilio Lozoya, que incendió las redes sociales y cimbró las redacciones de absolutamente todos los medios de comunicación, debería de ser una lectura obligada para todos los mexicanos. En el documento de 60 páginas, el exdirector de Pemex detalla, según la versión de él, la red de corrupción voraz que carcomió a México durante los 2 sexenios pasados. Lozoya detalla la forma como supuestamente Enrique Peña Nieto acordó desde que fue gobernador del Estado de México el apoyo económico de Odebrecht para su proyecto presidencial. A cambio, el priista les habría dado manga ancha a los brasileños con contratos y les confeccionó, presuntamente, una reforma energética a modo de sus necesidades. Según la declaración de Lozoya, Peña Nieto recibió de Odebrecht $6 millones para financiar su campaña presidencial. Ese fue el inicio de una sociedad entre el gobierno del priista y los brasileños cuyas actividades, insisto, según Emilio Lozoya, se asemejan a la de cualquier cártel del crimen organizado. Lozoya afirma que, instruido por Peña y por Videgaray, llevó a cabo una operación para comprar la voluntad de diputados y senadores que votaran a favor de la reforma energética y del resto de las reformas estructurales. Según Lozoya, los panistas llegaron a pedir hasta $50 millones por votar la reforma energética. El exdirector de Pemex relata que la mayoría de ellos ofrecía su apoyo a cambio de que les financiaran sus proyectos políticos. Si eso es cierto, significa que su ambición política estuvo por delante de la soberanía nacional. El exdirector de Pemex cita al grupo integrado por Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier Cabeza de Vaca como los presuntos operadores panistas que recibieron, según su dicho, cerca de $80 millones. Esa declaración, si es que es cierta, dejaría al descubierto que Odebrecht literalmente compró a los legisladores del país. La reforma energética habría sido dictada por los brasileños. Los debates de entonces fueron puro show. La dictadura de la corrupción fue la que decidió la política energética del pueblo de México. Pero según la declaración de Lozoya, ese tumor corrupto llamado Odebrecht fue una herencia de la administración, incluso del anterior gobierno, el de Felipe Calderón. Lozoya Austin detalla que al llegar a la dirección de Pemex se dio cuenta que la administración panista había otorgado un contrato, el denominado Etileno 21, a la empresa Braxem, filial de Odebrecht. En ese contrato, Pemex se comprometía a suministrar etanol a la filial de la brasileña por 20 años con un descuento nada más, escuche usted, de hasta 25% sobre el precio del mercado. El contrato establecía además penalizaciones muy altas si la petrolera no entregaba la cantidad de etanol pactada. Con el tiempo, la administración panista recortó los recursos para la exploración de la petrolera, no pudo entregar la cantidad de etanol acordada y se tuvieron, sí, que pagar penalizaciones pactadas. En síntesis, de acuerdo con la declaración de Lozoya, ese contrato denominado Etileno 21, firmado por la administración panista de Felipe Calderón, sepultó a Pemex Petroquímica. De ser cierto ese señalamiento, significaría que hicieron lo que ya habían hecho otras veces. Desmantelaron a una empresa estatal para entregarla a mano corrupta de particulares, pero peor aún, ni siquiera eran mexicanos. La denuncia de Lozoya retrata una época de corrupción nauseabunda que llegó a tal grado que los panistas pedían cada vez más sobornos a cambio de sus votos y de su lealtad a Peña Nieto. Para alimentar esa voracidad, presuntamente, Peña Nieto y Videgaray echaron mano del presupuesto federal, es decir, tomaron dinero etiquetado para el ejercicio público y lo usaron para comprar voluntades. Incluso habrían utilizado a su constructor favorito. Según lo que dice Lozoya, Armando Hinojosa del Grupo IGA, famoso por lo del asunto de la Casa Blanca y la otra casa de Malinalco de Videgaray, para que éste coyoteara contratos en Pemex. Lozoya afirma que el dinero de esos contratos se lo entregaba personalmente Hinojosa a Peña Nieto y a Videgaray. Imagino que en ese momento Peña Nieto se sintió tan poderoso, en caso de que esto fuera cierto, que fue ahí cuando comenzó a construir este museo.
el Museo del Presidente, donde el priista, según Lozoya, pretendía contar su historia de triunfo a la eternidad. Llama la atención el grado de complicidad que presuntamente el gobierno de Peña Nieto llegó a tener con Armando Hinojosa y Grupo IGA. Habría sido tanta que prefirió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro porque esta obra no beneficiaría a esa constructora. Otra vez, si eso es cierto, significa que prefirieron al compadre que la relación comercial con un país de más de 1,000 millones de personas. Esa era la idea del neoliberalismo del libre mercado, el capitalismo de cuates. Lozoya Austin cierra su declaración haciendo referencia al caso de agronitrogenados, la planta de fertilizantes chatarra que Pemex compró a un precio exorbitante. Según sus propias palabras, esa operación se realizó presuntamente para pagarle un favor adquirido durante la campaña presidencial de Peña al empresario Alonso Ancira, en ese tiempo al mando de AMSA. A lo largo de esas 60 hojas, insisto, Lozoya retrata la corrupta putrefacción de una época. Es emblemática esa escena descrita por el exdirector de Pemex de Javier Duarte regalándole al presidente Enrique Peña Nieto un Ferrari de colección de un expresidente. De ser cierto esto, daría cuenta de que durante el sexenio del priista los gobernadores tenían permiso para delinquir, siempre y cuando le repartieran al de arriba su tajada. Sin duda, toda esta historia que acabo de narrar debería ser parte de un libro de ficción. Sin embargo, hoy ya es parte de la historia de nuestro país. Una historia que lamentablemente vamos a recordar por mucho tiempo, donde a la principal joya que teníamos los mexicanos y las mexicanas, que era el petróleo, sencillamente lo desmantelaron para el beneficio de unos cuantos. Pero también nos da el reflejo de una clase política que piensa que llegar a un puesto público es apoderarse y literalmente adueñarse del país. Ir a robar, a comerciar favores, a obtener beneficios sin ningún tipo de control ético, moral y evidentemente legal. Quieras o no quieras al presidente, quieras o no quieras al partido político en turno o al del presidente, por decirlo así, tenemos que tener claro que nunca en la historia de este país, nunca, había habido personajes tan importantes de la vida pública de diversos partidos señalados, acusados por una persona. Tenemos que reconocer, nos guste o no nos guste, el valor que está teniendo el fiscal general de la República, el propio gobierno, en tomar acción en este caso y tratar de llegar hasta las últimas consecuencias. Te insisto, quítate las dogmas y las falacias que te hablan de comunismo, de socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, este momento, es el momento en que México puede por fin acabar con la historia de la vergüenza, de la corrupción, de la injusticia y dar un paso en beneficio de la justicia. Ojalá y estas investigaciones terminen bien y que lo que dice Emilio Lozoya se fundamente por el bien de México. Y si no es así, pues entonces que quede debidamente aclarado por qué no fue. Gracias.